Hi, Sally, Hola, Hello. chicos, ¿cómo van esos preparativos de Navidad? ¿Ya decoraron sus casas? A mí me toca ponerme en esas juiciosas este fin de semana. sí, de hecho en este momento estoy armando el pesebre de mi casa. No es muy grande, pero ya estoy alistando las figuritas de la Virgen María, José, los tres Reyes Magos y el Niño Jesús. Eso sí, estoy segura que no faltará la oveja que se ande cayendo a cada rato. Hablando del pesebre, ¿ustedes saben por qué armamos pesebres en Navidad? No, en realidad no. Pues todo se remonta al año 337 después de Cristo, en el cual el emperador romano Constantino ordenó conmemorar la muerte de Jesús, 2 siglos después de su muerte. Es mucho tiempo. Más tarde, en el año 1223, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de la villa italiana de Greccio para celebrar la misa de medianoche alrededor de un pesebre con la figura del niño Jesús. En un momento, dicha figura empezó a moverse, ¿pueden creerlo? Sonrió y extendió sus brazos hacia el santo de Asís. Esto fue considerado un milagro y se convirtió en la costumbre de armar pesebres en Navidad. Increíble, no sabía que por eso armábamos pesebres hoy en día. En definitiva hay mucho que no sabemos sobre la Navidad. Y les cuento, sé otro dato curioso sobre esto y que quizás les pueda sorprender, y es el origen verdadero de la Navidad. Y es que si bien para muchos de nosotros esta festividad está muy conectada con el cristianismo, en realidad la Navidad es una adaptación de una fiesta romana llamada la Saturnalia. También se intercambiaban regalos en celebración del nacimiento del sol en esa festividad. Y esta celebración, digamos que compartía algunos aspectos con la Navidad que conocemos hoy en día, tales como la paz y la unión, ya que las guerras se posponían y los esclavos se liberaban temporalmente. Con la llegada del calendario gregoriano y del cristianismo, esta festividad se convirtió en la Navidad con el fin de celebrar el nacimiento de Jesús. Pero para que esto no fuera un cambio tan abrupto para los romanos, se decidió dejarla en las mismas fechas de la Saturnalia. Algo curioso es que los romanos no eran los únicos en celebrar este tipo de cosas durante esta época, ya que los incas, los aztecas, los nórdicos y los escandinavos también festejaban los solsticios durante la época decembrina, sin saber que siglos después todas estas culturas unificaríamos nuestras tradiciones para celebrar lo que hoy conocemos como Navidad. Se nota que la Navidad ha cambiado bastante con el paso de tiempo. Aún así, hay símbolos de la Navidad que hoy conocemos y que tienen siglos de antigüedad. Por ejemplo, los árboles de Navidad, los cuales son por supuesto un elemento fundamental en las Navidades. ¿Ustedes sabían que estos eran adorados por todos los pueblos en la antigüedad como una encarnación de los espíritus de la naturaleza? Los celtas festejaban al roble, los vikingos al fresno y los romanos al pino. Para todos ellos el árbol representaba la resurrección de los dioses y la vida eterna, pues la naturaleza nunca muere, aunque hoy en día tristemente el ser humano está acabando con ella. El árbol que hoy conocemos es el abeto, el cual se convirtió en el más venerado por los pueblos. En el siglo XVII los suecos lo exportaron a Alemania y desde allí se popularizó entre austriacos, polacos, ingleses y franceses. En el siglo XIX este llegó a Norteamérica y Rusia. ¿Cuál es su árbol favorito y qué simboliza para ustedes? Bueno, a mí me gustan mucho los pinos. De hecho, tengo uno en el jardín de mi casa. A veces para esta época lo decoramos con lucecitas de Navidad o adornos alusivos a este tiempo. Pero pues hablando de este tema, ¿sabían que el origen de esta práctica se remonta hacia el siglo XVII? Pues bueno, se cree que esta tradición tuvo su aparición hacia el año 1605 en Alemania. Esta costumbre se difundió rápidamente por el mundo. Este suele adornarse con objetos que representan buenos deseos e intenciones. Por ejemplo, hoy en día se acostumbra a poner una estrella en el extremo del árbol. Esta estrella simboliza la fe y la luz que buscamos. Por otro lado, también se acostumbra a decorar el árbol con bolas.
Por ejemplo, los celtas solían decorar sus árboles con piedras o manzanas, costumbre que luego derivó en las bolas de Navidad con las que actualmente decoramos el árbol. Pero sinceramente no tenía conocimiento de que el color de cada una de estas bolas tenía un significado. Por ejemplo, las bolas azules significan arrepentimiento, las plateadas agradecimiento, las doradas alabanza y por último las rojas deseo o peticiones. Uf, súper interesante. Eso de que las bolas de Navidad tengan un significado según su color, yo siempre las suelo poner al azar. Pero bueno, ya que estamos hablando de decoración navideña, si de casualidad ustedes se han preguntado por el significado de las campanas, tanto en las canciones navideñas como en la decoración, pues les cuento que las campanas se utilizan desde hace tiempo en muchas culturas para mover las energías, alejar a los malos espíritus y llamar a los buenos, por ejemplo, a los ángeles. Entonces, en ese sentido, como que conviene poner campanas en el árbol, en las ventanas o en la puerta de entrada de la casa, o digamos que en cualquier lugar donde éstas se puedan mover frecuentemente. La tradición cristiana cuenta que las campanas sonaron al nacer Jesús y por eso todavía hoy se hace sonar una campana para darle la bienvenida a él el día de Navidad. Bueno, definitivamente la decoración navideña tiene orígenes y significados que muchos desconocemos. Por ejemplo, en cuanto a las bolas de cristal con las que en algunas partes del mundo se decora el árbol, estas en tiempos pasados eran hechas por los sopladores de vidrio, quienes competían por hacer la bola más grande. También se acostumbraba a adornar con ellas las puertas de las casas para ahuyentar el mal de ojo. Hoy en día se suele decorar el árbol con estas bolas de cristal, las cuales simbolizan la fragilidad del hombre, al igual que los deseos y el amor. Bueno, Laura, concuerdo contigo en eso de que la decoración navideña tiene orígenes que muchos desconocemos. Otro ejemplo de esto son las medias que se cuelgan en las chimeneas o en las paredes para los regalos de Navidad. Y es que toda esta práctica viene de una leyenda medieval, en la que un hombre y sus 3 hijas quedaron sumidos en la pobreza. De esta historia hay 2 versiones. En la primera, al parecer San Nicolás, quien fue el santo que inspiró a la figura que hoy conocemos de Papá Noel, rescató a las 3 muchachas de caer en la prostitución debido a su condición de extrema pobreza. Y para que no lo hicieran, decidió colgar 3 medias llenas de monedas de oro. Y bueno, en la segunda versión de esta historia, las 3 muchachas consiguieron maridos, pero no tenían nada de dinero para las bodas. Entonces San Nicolás colgó igualmente 3 medias llenas con monedas de oro para las chicas. Independientemente de cuál versión de estas que mencioné nos guste más, sin duda alguna esto nos enseña valores valiosos como la hospitalidad y la empatía hacia los demás. Bueno, pues aparte de lo que Franci ya nos ha contado acerca de los orígenes de Papá Noel, ¿sabían que este tiene diferentes nombres alrededor del mundo? Bueno, pues algunos de ellos son Colia, Pelsenicol, Sinterklaas, Pere Noé, entre otros. Con esos nombres son con los que se conoce al personaje que reparte regalos y que tiene un aspecto gordinflón y sonrojado. Sin embargo, cabe aclarar que esta imagen fue una invención estadounidense del siglo XX como parte de una campaña de Coca-Cola que se realizó hacia el año de 1930. Además de todos esos valores que cobran fuerza durante la Navidad y del origen de Papá Noel, déjenme contarles que desde hace mucho tiempo las estrellas también han sido importantes en esta época, pues han sido concebidas como un símbolo de esperanza. En Navidad las utilizamos para atraer la buena suerte a nuestras vidas y potenciar los deseos. Asimismo, nos brindan claridad mental para resolver problemas. Definitivamente las estrellas en estas épocas cobran un significado muy especial. No por nada colgamos una estrella en la cima de los pinos de Navidad. Pero no son lo único que brillan durante estas épocas. De hecho, es muy común que las ciudades y las viviendas se decoren con luces hoy en día. Y es que esto también tiene un significado que muchos no conocíamos. Al parecer, las luces que tanto nos gustan son un símbolo de vida y de renovación, ya que representan un fuego que quema todo lo viejo para darle paso a lo nuevo. Esta costumbre tiene un origen
pues pagano, en el que se decoraban con velas las puertas y ventanas como ofrenda al sol, para animarlo a no dejarse vencer por la frialdad y la oscuridad del invierno. También cobró el significado de ser un fuego renovador que le da la bienvenida a nuevas experiencias. Y obviamente esto evolucionó con la llegada de la luz eléctrica. Sea como fuere, independientemente de su significado, todos disfrutamos las luces navideñas porque las asociamos con alegría, unión familiar y la llegada de las vacaciones, por supuesto, ¿verdad? Sí, evidentemente el significado que tiene para nosotros las luces de Navidad ha cambiado con el paso del tiempo. Aparte de esto, también podemos encontrar otro tipo de decoraciones como la corona navideña. Esta tiene sus orígenes bastante peculiares. De hecho, el origen de esta se remite a los celtas, quienes tomaban ramas de árboles para cercar a sus enemigos haciendo coronas mágicas. Estas también eran usadas para adornar en tiempos de festividades. Hoy en día, estas simbolizan a la naturaleza que no muere, la vida y la unión. Ellas se deben colgar el primer día del mes de diciembre y se dice que también cumplen la función de un atrapasueño, ya que atrapan las energías negativas del ambiente. Un atrapasueños, ¿quién lo diría? ¿Sabían que también existen otras prácticas curiosas para nosotros y que se realizan alrededor del mundo y que nosotros como colombianos desconocemos? Por ejemplo, los anglosajones comen pastel de Navidad para evitar perder amigos el año que viene. También se regalan cascanueces en Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra, porque se cree que traen buena suerte y que espantan a los espíritus malignos. Por otro lado, en otros países se cree que hay hábitos que pueden traer mala suerte, como el hecho de prestar dinero durante las épocas navideñas. Y es que, al parecer, si se termina un año con deudas recientes, se seguirá con esa misma suerte. También el hecho de dejar los adornos de Navidad por mucho tiempo sin quitarlos es señal de mal augurio y trae mala suerte, porque esto simboliza un apego hacia el pasado y una negación hacia lo que nos depara el porvenir. Respecto a lo que dices, Francis, sobre algunas prácticas que desconocemos, no sé si de pronto conozcan el aseo. Acá en Colombia quizás no lo utilizamos mucho, pero para que sepan, son esas pequeñas fruticas rojas con forma de bolita chiquita que vienen con una raíz grande de hojas. En Europa especialmente sí son muy populares. En un principio, su uso decorativo en las casas tenía el fin de alejar a los duendes malignos. Por ejemplo, en Escocia se sigue utilizando con este fin. Luego la iglesia comenzó a utilizar esta planta como sustituto del muérdago y llegó a ser el símbolo de Cristo, pues por sus hojas con espinas y sus frutos rojos que representaban la corona de espinas y la sangre que se derramó en la crucifixión. Hoy en día se utiliza más que todo para traer los buenos augurios. Digamos que si uno amarra el aseo con hiedra en la decoración navideña, eso se supone que va a garantizar la paz conyugal, el amor de pareja, no solo en las fiestas como tal, sino durante todo el resto de Año Nuevo. Se supone también que el aseo da buena suerte y serenidad al hombre, mientras que la hiedra se la da a la mujer. Y algo muy común que se suele hacer es acompañarlo de romero, ya que se piensa que el romero traerá la prosperidad económica y no sé si han escuchado de pronto en el villancico, hay una leyenda en la que María ponía a secar sus ropas y las del niño Jesús en unos arbustos de romeros secos y al momentico comienzan a salir flores azules, que es el mismo color del manto de la Virgen. Interesante eso. Pero bueno, por otro lado, también podemos encontrar adornos inusuales. Por ejemplo, en algunos países se decora con cáscaras de huevo, las cuales simbolizan la vida. También con galletas de sal que sirven para limpiar las malas energías, con nueces que representan la salud, o los peces que simbolizan la cristiandad y la abundancia de los dones espirituales. Sí, Laura, por ejemplo, esos adornos inusuales que tú mencionas, si también ustedes se dan cuenta, los colores principales con los que estos son decorados siempre van a ser el verde y el rojo. Y bueno, eso se debe a que especialmente la tradición de decorar con plantas, árboles o ramas verdes y rojas se remontan a los tiempos paganos, cuando se creía que las plantas conservaban su verdor en invierno y tenían poderes místicos al mostrar vida y vigor cuando el resto de la naturaleza pues parecía seguir dormida por el invierno.
Por ejemplo, en el caso del muérdago, que es una planta considerada mágica desde la antigüedad y muy utilizada para alejar a los malos espíritus. Para las culturas paganas, el muérdago tenía un importante papel, especialmente en la cultura celta y en la escandinava, ya que ellos creían que era la planta curativa por excelencia y que proporcionaba vida, suerte, fertilidad y protección frente a la brujería. El muérdago se colocaba originalmente encima de la puerta y en los países anglosajones, como bien sabemos, existe la tradición típica pues, de darse un beso debajo del muérdago. Antiguamente los escandinavos creían que si los enemigos se encontraban bajo el muérdago, ellos iban a perdonar y según una leyenda, los soldados enemigos en la época romana tiraban sus armas y se abrazaban cuando se encontraban bajo esta planta. Bueno, parece que el tiempo ha llegado a su fin, así que nos despedimos de esta temporada del podcast del Lapsau del UPN, deseándoles una feliz Navidad y Año Nuevo para ustedes y para sus familias. No olviden que estaremos de vuelta el otro semestre y que en nuestras redes publicamos mucho contenido interesante que seguramente les va a gustar. Síganos en nuestras redes sociales donde aparecemos como Lapsau del UPN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Les deseamos un increíble 2021. Bye everyone. Chao. Hasta pronto. Au revoir.